Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, viendo Jesús que lo rodeaba mucha gente, dio orden de cruzar a la otra orilla. Se le acercó un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde vayas. Jesús respondió: Las zorras tienen madrigueras y los pájaros nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar la cabeza. Otro, que era de los discípulos, le dijo: Señor, déjame primero ir a enterrar a mi padre. Jesús le replicó: Tú sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La primera lectura de hoy y mañana veremos este profeta Amós, un profeta del siglo VIII antes de Cristo, que lo que hace es profetizar contra Israel y Judá. Estamos en un momento en este siglo después de que hubiera muerto en el siglo X Salomón. Vemos cómo el reino se divide en dos: Judá, el reino del sur; Israel, el reino del norte. Y están en este momento de Amós separados. Hay dos reinos, que en el fondo correspondería en parte a lo que en el Evangelio es los samaritanos y los judíos, aunque no es exactamente lo mismo, pero viene de aquí, de esta separación inicial. Pues bien, el profeta Amós lo que empieza es hacer de profeta. Y profeta quiere decir hacerles ver qué es lo que Dios quiere decirles. Y lo que Dios quiere decirles es que estén corrompidos hasta la médula, que se venden por cuatro cosas, que que la corrupción, pero no la corrupción como se ve hoy. Hoy hay un error de base cuando se habla de la corrupción. El error de base es pensar que la corrupción es la de los poderosos, la de los que están arriba y la de los que mandan, cuando la corrupción empieza en el pueblo. Los de arriba, claro que están mal, pero muchas veces el problema es que están mal ya desde la misma base. Cuando uno se aparta de Dios, cuando no importa la moralidad, es un poco aquello que algunos decían, ¿qué es la moralidad? Hombre, la moralidad, cuando ya no hay Dios, cuando ya somos todos ateos, la moralidad es simplemente lo que a mí me parece bien, pero eso tiene un riesgo enorme. ¿Qué es lo que me parece bien? Lo que es bien para mí, o sea, de lo que yo me pueda aprovechar. Pues es de lo que habla hoy Amós. Se aprovechan de la gente normal, la gente de la calle. Se aprovechan unos de otros, se compran a los pobres por un par de sandalias. Padre e hijo se aprovechan de la misma mujer, hacen lo que quieren, no hay ninguna moralidad. Cada uno en nombre de la libertad lo que hace es el libertinaje puro. No hay ya obligaciones, como dirían aquellos, solo derechos. Y es el profeta el que les advierte: vais por muy mal camino. Y entonces viene toda una mentalidad muy del Antiguo Testamento de entender la acción de Dios. Si vosotros habéis decidido dejar a Dios para todo, muy bien, Dios levantará la mano, como diciendo: ¿quién os protegía hasta ahora de vuestros enemigos? ¿Quién os protegía de los asirios? ¿Quién os protegía de los caldeos? ¿Quién os protegía de todo mal? Pues es como si el Señor simplemente retirase su mano. Y entonces os vendrán todos los males. Y los males son, pues, cómo desaparecerá el reino del norte, el reino de Israel, en manos de los asirios, cómo desaparecerá el reino de Judá en manos de los caldeos, cómo desaparecerá Israel hasta quedar sin tierra y sin nada. Vendrá entonces más adelante lo que será después del exilio y después de haberlo sufrido todo y después de reconocer las culpas. Entonces recomenzará Israel, recomenzará Jerusalén. Muchas veces el hombre no se da cuenta de los tesoros que tiene y hasta que lo pierde. Y lo pierde por culpa propia.
Es un error enorme de nuestra sociedad el pensar que siempre la culpa es de los demás. Siempre es de los de arriba, de los que mandan, de los que tienen dinero, de las multinacionales. ¿Y la culpa propia dónde está? Muchas veces no se pueden cambiar las cosas porque nosotros no queremos cambiar y pensamos que solo han de cambiar los de arriba. Y eso es un error gravísimo. ¿Que tiene mucha influencia los de arriba? Claro que sí. ¿Que la corrupción de los de arriba afecta a los de abajo? Claro que sí. Pero pensar que, como piensan tantos hoy, que es simplemente decir, bueno, lo único que hay es cambiar caras, que nosotros subamos, lo haremos mejor. Mentira. Cuando ya se sube desde la corrupción continúa exactamente igual. Lo que hay que hacer es un cambio de paradigma, de mentalidad radical. Un poco lo que vemos en el Evangelio de hoy, aunque este Evangelio de hoy es prácticamente el Evangelio de ayer domingo. Sin embargo, ayer domingo era el de Lucas, hoy lo vemos en Mateo, y vemos parte de lo que es un escriba que va a Jesús: maestro, te seguiré donde vayas. En el Evangelio de Lucas nos decía que en ese momento, antes de este momento, es cuando están decididos yendo ya hacia Jerusalén. Y Jesús responde: las zorras tienen madrigueras, los pájaros nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar la cabeza. Aunque es de difícil interpretación qué quería decir Jesús del todo, a mí me puedo equivocar, claro que sí, a lo mejor no quería decir esto Jesús, pero para mí va por un camino. Y es que están subiendo a Jerusalén, los apóstoles todavía están discutiendo entre ellos a ver quién será el mejor, quién tiene más derechos, quién puede ser el número uno, quién puede ser el primer ministro. Piensan que van a conquistar Jerusalén para que sea Jesús el Mesías Rey y puedan sacar a los romanos y hacer el reino de Dios aquí en la tierra. Y con esta mentalidad es muy posible que por eso el escriba se quiera unir a Jesús. Y cuando Jesús dice esto: las zorras tienen madrigueras y los pájaros nido, pero el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar la cabeza, es como si le dijese al escriba: oye, ¿por qué vienes? ¿Vienes para hacer carrera? ¿Vienes para subir, para tener cargos, riquezas? Olvídate. Si lo que quieres es venir conmigo, de esto te olvidas del todo, porque vamos a sufrir la pasión, la muerte y después vendrá la resurrección. Es otra historia, no es lo que tú te piensas. Me has de seguir a mí, no buscar tu realización personal. Y otro dice: Señor, déjame primero ir a enterrar a mi padre. Esta frase es muy curiosa, porque cuando dice déjame ir a enterrar a mi padre, no quiere decir que el padre se haya muerto y que haya que enterrarlo, sino el día que muera mi padre y lo pueda enterrar, entonces te seguiré. Y por desgracia es la mentalidad también de mucha gente, que es, bueno, sí, seguir al Señor, pero ya veremos cuándo, ahora no. Yo recuerdo hace unos cuantos años una señora que con 40 años se venía a confesar de toda su vida pasada y decía: bueno, es que esto es como lo hacemos en mi país. Hasta los 40 años se puede hacer lo que uno le dé la gana. A partir de 40 años uno se ha de centrar y entonces ha de ser buen cristiano. Y decías: bueno, está muy bien que uno se quiera centrar y ser buen cristiano, pero ¿qué es esto que antes no? Lo ha de ser siempre. Lo ha de ser desde que conoce al Señor y ha de haber una conversión real de siempre. Pues no, era como esto: déjame primero ir a enterrar a mi padre. Unos años en los que no, y después ya sí. Cuando soy más libre puedo hacer ya lo que quiera, pero al principio no. Es una mentalidad de mucha gente: cuando sea mayor, cuando me jubile, cuando ya no tenga obligaciones, cuando vea cerca la muerte, cuando esté ya a punto de morir, entonces sí, entonces quiero morir cristiano. Pero vivir, lo importante es vivir cristianamente, lo importante es seguir a Cristo. Por eso Jesús dijo aquello de deja que los muertos entierren a sus muertos. Y aquí hacía esa distinción: los muertos vivientes, o sea, los muertos a la gracia, y los muertos físicos. Los muertos a la gracia que entierren a los muertos físicos.
tú eres vivo ante Dios. Es un poco esta mentalidad que después falsamente cogerán las películas, los zombies, los muertos vivientes, pues estos ya salen, no los zombies en las películas, sino los muertos vivientes, salen ya en el Nuevo Testamento. Es aquello que decía San Juan, se creen que están vivos, pero están muertos. Son aquellos que se creen importantes, se creen algo, pero no tienen la gracia de Dios. Vivos se creen ellos, pero muertos ante Dios. Pero a ellos también hay la esperanza de la resurrección, del reencontrar la gracia y el vivir para Cristo.